¿Cuál será el versículo más trágico de la humanidad? Yo tengo el mío. La muerte de Jesús. No, que de la humanidad. El versículo más trágico de la humanidad. ¿Cuál cree usted que es? Yo tengo el mío. Para mí, en mi humilde opinión, el versículo más trágico de la humanidad está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Ese es el que yo creo, ¿no? De pronto usted tendrá otro. 3:6. Es absolutamente respetable. Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tiene? Léalo por favor conmigo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió. Y en la nueva traducción, en la TLA, lo dice de la siguiente manera: la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daba ganas de alcanzar la sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella, y también él comió. Amén. Para mí este es el versículo más lamentable de la humanidad. Para mí es el segundo en que Adán mordió la manzana, oiga, mordió el fruto. Fue el momento de la desgracia y fue el momento de la desdicha humana. Pero antes quiero que, como siempre, le pidamos al Señor que nos salve. Amén. Amado Señor, queremos en esta mañana escudriñar tu palabra, seguir profundizando en el tema del amor, Señor. Y te pedimos que el tema de hoy, que es un tema reflexivo, Señor, hables a nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Y que tu palabra nos enseñe, Señor, a entender lo que es verdaderamente el amor. Háblanos a cada uno, por favor. Y a todos aquellos que verán esta predicación después en YouTube, a lo largo del tiempo, Señor, también que tu presencia y que tu Espíritu Santo les hable y nos convenza, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Cuando pregunté por qué alabamos a Dios, Matías dijo algo muy interesante. Matías dijo, porque Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo perfectos. Y eso es verdad. Permítame darle un ejemplo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿cómo los hizo? Perfectos, completos. Adán y Eva no necesitaban absolutamente nada. Lo que Adán y Eva necesitaban provenía directamente de Dios. Y Adán y Eva tenían una comunión tan íntimamente estrecha con Dios que sus pensamientos, sus emociones, su idea era completa. No les hacía falta absolutamente nada, ¿sí? Así era el hombre en sus inicios. Y por eso Génesis capítulo 3, versículo 6, para mí es el versículo más triste de toda la historia de la humanidad, porque en ese segundo en que Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios, ocurrió algo. La comunión con Dios se acabó. El hombre quedó a expensas de sí mismo. Ahora el hombre no tenía comunión con Dios porque el hombre se había separado de Dios. Y por eso Dios los expulsó del Edén y Dios los expulsó de su presencia. Imagínense lo grave. Por eso le digo que ese momento es el momento más oscuro y más terrorífico de la historia de la humanidad. Porque ahí el hombre perdió comunicación. Todo. Ahora sí volvemos con la palabra todo. El hombre perdió todo. Todo era Dios y el hombre lo perdió. A partir de ese momento, entonces, el hombre queda a expensas
de sí mismo. A partir de ese momento el hombre entonces comienza a crear sus nuevos pensamientos. A partir de ese momento el hombre comienza a forjar sus propias ideas y el hombre comienza a crear sus propios conceptos del amor, de la vida, de sí mismo, de Dios. Y el hombre comenzó cada vez a ¿qué? A parecerse a este cubo. Aunque el hombre tenía el amor de Dios, aunque el hombre tenía la paz de Dios, aunque el hombre tenía la comunión con Dios, llegó un punto en que el hombre quedó totalmente deformado, corrompido por el pecado. Por eso la doctrina de la martiología habla de la corrupción radical. La corrupción radical quiere decir que el hombre fue afectado desde la raíz de su ser, desde lo más profundo de su ser. Todo el ser del hombre fue gravemente afectado por el pecado. Ahora el hombre tiene amor, sí tiene amor, pero el amor del hombre ¿cómo está? Desdibujado. El hombre tiene la capacidad de amar, sí, pero la capacidad de amar del hombre está como este cubo, desdibujado. Y así es como el ser humano, como nosotros amamos hoy en día. Nosotros amamos de una manera errónea y equivocada. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y desde Adán empezamos a amar de acuerdo a lo que el hombre comenzó a creer y comenzó a pensar que era el amor, y de acuerdo a lo que el enemigo empezó a crear en las personas con unas falsas ideas de lo que es el amor. Y desafortunadamente el amor que las personas manifiestan hoy en día no se parece en nada al amor de Dios, porque el amor ha sido desdibujado. El hombre ama, pero ama de manera errónea y ama de manera equivocada. Repito, ¿por qué? Porque el pecado arruinó los pensamientos, el pecado arruinó las ideas que el hombre tenía que provenían de Dios. Por eso le digo que para mí, en mi humilde opinión, este es el versículo más trágico de la humanidad. Porque si Adán no hubiera tomado la funesta decisión de repudiar la mayordomía y de repudiar la autoridad, otro gallo cantaría. ¿Estamos de acuerdo? Quiero hablar hoy de tres aspectos. Quiero que hablemos, o ya lo comencé hablando, el amor antes de la caída. Luego quiero que hablemos de las distorsiones o las perversiones del amor verdadero. Y las distorsiones del amor verdadero se ven en un amor egoísta, en un amor hedonista y en un amor permisivo. Y este es el amor en que las personas permanecen todos los días de su vida si no conocen el amor de Cristo. El primero ya lo dije, el amor antes de la caída, ¿cómo era? Perfecto. El hombre dependía de Dios 100%. No dependía de una religión, porque Adán y Eva, ¿cuál religión practicaban? Ninguna. No tenían religión. Ellos tenían una comunión con Dios. Y en esa estrecha comunión que tenían Adán y Eva, donde dependían 100% de Dios, ellos tenían su mente inocente, tenían sus pensamientos inocentes, tenían en su cabeza lo que Dios les había enseñado, lo que Dios les había dicho. Adán tenía en su cabeza clarito lo que Dios le había dicho en Génesis capítulo 2, lo que Dios habló con Adán, que es el propósito de Dios para el hombre. Eso era lo que el hombre necesitaba. El hombre lo tenía fresquito, clarito, pero aparece la serpiente, y aparece la serpiente diciéndoles: no moriréis, sino que seréis como ¿quién? Como Dios. Y les vendió unas ideas, les vendió la sabiduría, les vendió muchísimas cosas. Y como lo leímos en la Biblia, Adán vio
y codició todo eso que supuestamente no tenía. Y pensó que lo iba a alcanzar con un mordisco. Entonces dice la palabra que Eva tomó la fruta y la comió, y Adán estaba al lado, y Adán también comió de la fruta. Y recuerdo lo que les he enseñado muchas veces: el responsable de toda esta desgracia, ¿quién fue? Adán, no fue Eva, porque el responsable era Adán. Adán debió haber protegido a su esposa. Adán debió haber separado entre la esposa y la serpiente y decirle: aquí estoy yo. Porque en Génesis capítulo 2 Dios le da al hombre las instrucciones, pero Adán simplemente se quedó callado y quieto viendo el espectáculo, y tomó desgraciadamente la decisión de comer, y mire cómo estamos. Después de ese momento funesto, triste, lamentable, catastrófico, desastroso y todos los sinónimos de esa palabra, a partir de ese momento entonces el hombre comenzó a mirar el mundo y comenzó a crearse sus propias ideas. ¿Sabe qué surgió en ese momento? El machismo. ¿Sabe qué surgió en ese momento? El feminismo, por si no lo sabía. Ahí nació la lucha y la guerra entre los sexos, entre quién va a dominar y quién va a mandar y quién va a controlar, y todo lo que nosotros vemos hoy en día. Vaya por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 4. Y aquí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, y hay varios pasajes donde habla al respecto. Pablo le dice a Timoteo cómo es el hombre después de la caída. De pronto, para reforzar este tema, usted puede leer Romanos capítulo 1, nos demoríamos mucho, donde habla de la culpabilidad del hombre. Pero 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 y versículo 4, Pablo le dice a Timoteo cómo es el ser humano después de la caída, cómo el ser humano después de ese momento triste, en qué se convirtió el ser humano. Tristemente debo decir que nosotros los seres humanos después de la caída nos convertimos en monstruos, literalmente en monstruos, porque toda nuestra vida, todo nuestro ser fue totalmente desdibujado. Nosotros no somos absolutamente nada de lo que Dios planeó para nosotros. Imagínese usted que toda la Biblia se encarga de trabajar con el hombre para volverlo como Dios quiere, y el hombre lo arruinó todo con un simple mordisco. Tengan cuidado con lo que muerde. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, 2 al 4, que dice, léalo conmigo: porque habrá hombres, primero, amadores de sí mismo; segundo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y la lista continúa. Pablo le dice a Timoteo, ese es el hombre natural, ese es el hombre adámico, ese es el hombre que no ha nacido de nuevo y tiene esas o algunas o todas esas características. Esa es la tomografía espiritual del hombre. Eso es lo que es el hombre. Romanos capítulo 1 también habla de esa lista. Romanos capítulo 12 también habla de esa lista. Efesios también habla de esa lista. Pero aquí hay dos que nos interesa, o que me interesa que en esta mañana lo hablemos. Porque Pablo toca aquí el punto del amor. Y Pablo aquí nos deja ver cómo el amor del hombre se desdibujó, cómo el amor del hombre perdió el verdadero significado y la verdadera esencia. Entonces, una de las características del amor desdibujado del hombre es que el hombre es amante de sí mismo, lo dijo el apóstol Pablo. Amante de sí mismo.
¿Qué significa ser amante de sí mismo? Significa que el hombre, cuando hablo de hombre me refiero a la raza humana. ¿Listo? Quiere decir entonces que la raza humana, la humanidad, se convirtió en un ser egocentrista y se convirtió en seres narcisistas. Eso fue lo que provocó la caída. Arruinar el perfecto concepto del amor que el hombre tenía, y con el daño que el hombre cometió, el amor que el hombre tiene ahora es un amor perverso. Ahora es un amor pervertido. Ahora esa perversión del amor, Pablo dice que son amadores de sí mismos. Y una persona que se ama a sí mismo en extremo es una persona egoísta. Ahora, una cosa es el amor propio, sano, el amor propio de cuidarse, de velar por su salud, de hacerse respetar, etc. Otra cosa es amarse en extremo a sí mismo. La palabra egocentrismo describe la tendencia de poner el yo en el centro, priorizando los propios deseos, intereses y bienestar por encima de los demás. En un concepto teológico también puede reflejar la corrupción del amor ordenado, donde el efecto se vuelve hacia uno mismo en lugar de hacia Dios y hacia el prójimo. El amor egoísta es esa persona que todo gira en torno a él. El mundo le debe servir, el mundo está para aplaudirlo, el mundo está absolutamente para él. También ese amor es un amor narcisista, y algunos dicen que el egocentrismo y el narcisismo es lo mismo. Dejémoslo aquí en las dos definiciones que encontré. No estoy tan de acuerdo, pero bueno, cada cual puede tener sus propias conclusiones. Narcisismo: un narcisista es una persona que exhibe un patrón de comportamiento caracterizado por un sentido exagerado de importancia propia, una necesidad profunda de admiración y falta de empatía hacia los demás. En términos más simples, un narcisista se cree superior, busca constantemente la atención y el reconocimiento y tiene dificultades para entender y preocuparse por los sentimientos de otras personas. Trasladémonos a una reunión social, bien sea laboral, bien sea familiar, bien sea algún evento. Esa persona de la que más grita, ¿la conoce? ¿La ha visto? La que más bulla hace, la que se convierte en el centro de atención de la reunión. Y aquí la palabra nos dice que ese tipo de personas son las que generalmente tienen un sentimiento egoísta y un sentimiento narcisista. Son esas personas que viven pensando que el mundo está para servirles, para traerles todo. El mundo debe estar a sus pies para esa persona. Y cuando encuentra a alguien que no les satisface eso, se convierte en su enemigo. Y desgraciadamente, en el mundo en que vivimos, ahí yo diría que el 99.9% de las personas que no han entendido esto manifiestan y practican un amor egocéntrico y un amor narcisista. ¿Dónde comenzó eso? En el Edén. Cuando Adán y Eva les plació, les dio mucha gracia morder la manzana. Hay 3 ejemplos bíblicos que nos dejan ver el egocentrismo y el narcisismo, y cómo el amor se desdibujó, y cómo estos hombres llegaron a vivir un amor equivocado. El primero es el rey Saúl, primera de Samuel capítulo 15. Es el primer ejemplo de amadores de sí mismo. Saúl fue un hombre que su orgullo propio, su amor propio, lo llevó a desobedecer a Dios de una manera tal que las consecuencias que trajo a la vida de Saúl y al reino fueron funestas. Fueron funestas. Puede leer todo el capítulo.
Saúl, entre varias cosas, quería que el trono fuera únicamente para él. Y múltiples veces intentó matar a David. No solamente hizo eso. Saúl, en su orgullo, en su amor propio, tenía que ofrecer el sacrificio. Y la ley decía que únicamente el sacerdote podía ofrecer el sacrificio. Y Saúl, ¿qué dijo? Yo soy el rey, y como yo soy el rey, yo también puedo y tengo derecho a ofrecer sacrificio. Y ofreció el sacrificio a Dios, y cuando el sacerdote llegó le dijo: bruto, ¿qué ha hecho? Porque no debía ser. Saúl no solamente hizo eso, sino que Saúl, cuando ya veía que las cosas en su reino estaban mal, se le dio la gran idea de ir a visitar una bruja, una pitonisa, una adivina, a consultar a Samuel. Y después de que Saúl sale de ahí, Dios declaró una sentencia contra la vida de Saúl. Su orgullo, su amor excesivo a sí mismo lo llevó a cometer toda esta cantidad de pecados. Saúl fue rechazado como rey de Dios. Y Dios dijo lo siguiente: por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Qué tremendo, ¿no? Otro personaje que encontramos en la Biblia que vivió con un amor equivocado fue el rey Nabucodonosor. Señora, 15, todo el capítulo. Otro personaje que vivió el amor perverso fue el rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. El amor propio exagerado que sentía Nabucodonosor por sí mismo lo llevó a creerse divino, lo llevó a creerse superior y que estaba por encima de todo el mundo. Sería interesante que usted en YouTube o en sus redes sociales o en Google buscara Babilonia la Grande, investigue cómo era Babilonia. Hermano, eso era fantástica, esa ciudad. Era una ciudad espectacularmente increíble, hermano. Babilonia tenía una de las 7 maravillas del mundo, ¿sabía? Los jardines colgantes de Babilonia. Así que Babilonia no era un barriesucho. Babilonia, la construcción fue un imperio realmente majestuoso y grande, con unos edificios, con unos palacios increíbles. Busque eso para que alimente su conocimiento, hermano. De las 7 maravillas. Y Nabucodonosor se paraba frente al palacio y miraba toda la ciudad y Nabucodonosor dijo: gracias a mí tenemos todo lo que tenemos. Lea Daniel capítulo 4 y se va a dar cuenta. Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y Nabucodonosor se ensoberbeció tanto a causa de su orgullo, que como consecuencia Dios lo humilló, haciéndolo vivir como un animal en el campo 7 años. Y dice la Biblia que el cabello de Nabucodonosor creció de manera impresionante, las uñas de sus manos, las uñas de sus pies crecieron, y él comía pasto como los animales del campo. ¿Todo por qué? Por su amor perverso, su amor pervertido, que era el orgullo y el narcisismo. Nabucodonosor fue el mismo que hizo una estatua muy grande y le pidió al mundo que cuando sonaran las trompetas todo el mundo se debería postrar y arrodillar ante su estatua. Eso es narcisista. Y cuando Daniel y sus 3 amigos se opusieron a adorarse y a postrarse ante la estatua, ¿qué hizo? Iba a comer masmelo humano. Los echó al horno de fuego. Tercer ejemplo está en Números capítulo 16.
otro hombre que vivió y practicó el perverso amor egocentrista y narcisista fue Coré. De pronto no sabemos mucho de Coré, pero Coré se rebeló contra Moisés y Coré se rebeló contra Aarón, alegando que todos eran igualmente santos y que no necesitaban líderes. Él se creía tan importante y creía que podía estar encima del líder de la nación y del sacerdote de la nación, porque su amor propio estaba exagerado. ¿Cuáles fueron las consecuencias que llevó el amor perverso de Coré? La tierra se abrió en dos y lo tragó juntos con su iglesia. Ese man había montado un culto evangélico espectacular. Había montado su propia religión de amor. Y Dios dijo: qué pena con usted, compadre, pero las cosas son como son. La tierra se abrió en dos y se los tragó vivos a todos. ¿Amar es malo? No. ¿Pero amar perversamente? Sí. Y desafortunadamente el mundo hoy amamos de manera perversa, equivocada. Y súmele y démosle gracias a Hollywood, a Netflix, a Marvel, a todas las series, a las novelas colombianas, mexicanas, venezolanas y ahora las turcas, que ustedes tanto ven y que lloran y que pelean y que se rasgan las vestiduras, ¿sí? Ese amor que nos vende la televisión es un amor perverso, corrompido, porque no es el amor de la palabra de Dios. Hace muchos años atrás yo estaba evangelizando una familia. Confío en Dios que las palabras no caigan a tierra. Entonces la señora veía mucha televisión. Y cuando hablábamos, que ella me decía: don Daniel, yo vi en una novela tal cosa, ¿será cierto eso? Y todos los conceptos de ella, en ese momento, no sé ahora porque hace tiempos que no los veo, giraban en torno a las novelas. ¿Puede creerlo? Lo más lamentable es que el mundo vive de esa manera. Hablemos ahora del siguiente amor que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que era otra perversión del amor. ¿Cuál es? Amadores de sus deleites, amadores de los deleites. Pablo le dijo a Timoteo: en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos y segundo, serán amadores de los deleites. Amadores de los deleites. ¿Qué serán los deleites? Usted dirá: ¿ya no puedo tomarme un tintico con un postre entonces? No está hablando exactamente de eso. ¿Sí? Yo tengo el deseo de hoy sentarme a una película con Mainspira. ¿Será ese deseo malo? ¿De qué estará hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: amadores del hedonismo. Hedonismo con H, hedonismo. El hedonismo es una doctrina filosófica. En mi humilde opinión, el hedonismo se convirtió en una religión. Porque en el Imperio Romano, la gente era hedonista por excelencia. Y en el Imperio colombiano, Kennedy, romano y británico, la gente es hedonista por excelencia. Ya vamos a ver qué es eso, hermano. Yo muchas veces he hablado de eso. Es una doctrina filosófica que considera el placer como el fin supremo de la vida y fundamento de la moralidad. En esencia, se trata de la búsqueda y la maxificación del placer mientras se evita o se minimiza el dolor. El hedonismo es satisfacer, gratificar los deseos y los impulsos que tiene esta carne. Señora,
Todo lo que sea satisfacer esta carne. Entonces, hoy en día encontramos posturas como: si te quieres rapar media cabeza y dejarte la otra media, si te sientes bien, eso está bien. Si quieres tatuarte tu cuerpo de 100% como lo hay, hacerte modificaciones, hacerte incrustaciones, quitarse cosas, si eso te hace sentir bien y si eso te hace feliz, eso quiere decir que eso está bien. El placer. Si irte un fin de semana con tus amigos a una finca y beber hasta perder los estribos, beber hasta perder la noción del tiempo y de la vida, pero eso te hace sentir bien, eso está perfecto. Eso es el hedonismo. Satisfacer todos los deseos. Todos los deseos. Y Pablo le dijo a Timoteo: en los últimos tiempos las personas se van a dedicar a satisfacer sus propios deseos por encima de todo. Te pongo un ejemplo. Yo soy de ejemplos, ¿no? Pero con los ejemplos a veces entendemos más, ¿cierto? Su papá le dice: mijo, hay que pagar el recibo del agua. El hijo dice: ah, bueno, papi. Entonces el papá saca el recibo y le da la plata al hijo, ¿cierto? El hijo ya tiene como 17, 18 años. Entonces tiene que ir a buscar a dónde pagar el recibo. Pero en su cabeza el muchacho quiere comprarse una camiseta que la vio por ahí, que vale 60,000 pesos. Y él se va con la plata, con el recibo en el bolsillo, pero en su cabeza está diciendo: papá ya apuesta, papá ya partía. El cucho confía en mí. Ese, como anda ocupado en tantas vainas, ni se va a dar cuenta. Y se deja llevar ¿de qué? De la carne, de sus supuestas necesidades, y dice: yo esto me los consigo. Yo le digo a mi tío fulano que mi tío él me regala 10, y mi otro tío me regala 10, y mi abuelo me regala 10, y él cree que lo va a conseguir. Se deja llenar de pasión, se llena de dejar de emoción, se llena de dejar de impulso, y se va y se compra la camiseta y va y toma del pelo y llega a la casa diciendo al papá que sí pagó el recibo. ¿Cómo se llama ese sentimiento? Hedonismo. Dañó, pervirtió, dejó de hacer algo importante por satisfacer un placer. Eso es el hedonismo en la vida práctica, hermano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Practicamos el hedonismo muchas veces? Hermano. ¿Cuántas veces nos han dicho: no consuma azúcar? Y usted dice: no consuma grasa. ¿Y nosotros qué decimos? Una al año no hace daño. Porque estoy satisfaciendo ¿qué? La carne. Eso se llama hedonismo, ¿sí? Y con nuestro cuerpo, y cuando comemos desordenadamente, cuando cumpla 50 años, 55, hablamos. Hablamos. Cuando el cuerpo empieza a cobrarle factura. Y usted dice: ¿por qué? ¿Por qué no lo hice cuando debía hacerlo? ¿Estamos o no estamos? ¿Somos hedonistas? A veces sí, ¿no es cierto? Cuando Dios lo levanta a usted a las 2 de la mañana y le dice: Juanita, levántate. Otra que yo conozco, ¿no? Levántate a orar. Y Juanita dice: no, Señor, yo prefiero dormir. Mi cuerpo necesita descansar. Y está esa lucha entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu, ¿cierto? ¿Quién gana? Yo no sé quién va a ganar. Pero en su vida puede ocurrir, hermano, ¿sí? O le gana el hedonismo, el deseo de satisfacer la carne, o el deseo de satisfacer algo que Dios le haya puesto. ¿Estamos? Puedo tener más ejemplos, pero si no se me va el tiempo. Miremos ejemplos bíblicos de hombres que practicaron un amor perverso basado en el hedonismo. ¿Quieren conocerlos? ¿Quieren conocer?
El primero, usted lo admira como lo admiro yo. Quisiéramos ser como él. Quisiéramos tener la riqueza que tuvo. Quizás no las mujeres que tuvo. Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la faz de la tierra, por lo menos eso dice la Biblia. Era tan sabio que la reina de Java vino a escucharlo hablar y a maravillarse de sus palabras. Y no solamente que se maravillaban de sus palabras, sino que el man era lindo. Era rubio, de ojos así como miel, ¿sí? 1,70 más o menos. Se le estaba cayendo, mentiras. Entonces, pero dice la Biblia que era un tipo chusco. Se estaba cayendo el pelo. Era un man pero chusco, man. Chusco. Si usted se ha fijado, los hombres más lindos de la era contemporánea son calvos. Bueno, cierre paréntesis. Y entonces, Salomón cayó en el pecado de practicar el amor perverso del hedonismo. Usted lo puede leer en Segunda de Reyes capítulo 11 y puede leer Eclesiastés capítulo 2. Segunda de Reyes 11 y Eclesiastés 2. Miren, recuerde usted que Salomón un día se acuesta a dormir y dice la Biblia que en los sueños se le apareció Dios. Así que Salomón tuvo un encuentro con Dios y Dios le dijo: pídeme lo que quieras. ¿Qué tal que usted se le aparezca al Señor en sueño y le diga: Samuel, Samuel, Samuel? Y Samuel dice: habla, que tu siervo escucha, pídeme lo que quieras. No, chino, velo. ¿Qué pediría Samuel? ¿No saben? Yo tampoco, no me preocupe, que yo me muero de susto, hermano. Pero Dios se le aparece a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Y el man hasta ese momento era como cuerdo, porque él dijo: Señor, dame sabiduría. Y Dios le dice: uy, me impresionaste, Salomón. No solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar. Lo castigó con dos cosas peligrosas. Cuando lo castigó, como han dicho, le dio dos cosas que el hombre no aguanta: sabiduría, poder y riqueza. Y lindo. Imagina usted un man sabio, lindo, con plata, con sabiduría. ¿Ah? ¿Se imagina usted? Afortunadamente no existen las redes sociales. Si ese man tenía alborotado eso, bien. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Comenzó su reino, comenzó su grandeza. ¿Sabe qué hacía Salomón? Miren, hermanos, Salomón llegó a tener tanta riqueza, llegó a vivir en tanta opulencia, vivían bañados en oro, para que usted me entienda, y literalmente, lea la Biblia, lea todo Segunda de Reyes, y usted va a mirar la excelencia del mundo en que vivía Salomón. Era una cosa impresionante. Los reyes del mundo iban a mirar su reino. Y no solamente miraban su reino, sino que los reyes del mundo le llevaban cantidades de oro de regalo. O sea, era una locura, hermano. Entonces, Salomón empezó a creérselas. Empezó a creerse las cosas y comenzó a amar las cosas del mundo. Y entonces Salomón vio que el rey vecino tenía 200 mujeres. Y miró para el otro lado y vio que el rey del otro país tenía 400 mujeres. Y miró para el otro y dijo: ese man tiene 800, yo no me puedo quedar atrás. Y entonces Salomón comenzó a conseguir esposas y concubinas. Y se fueron de los pueblos paganos que Dios había prohibido, que no debían unirse con esas naciones que eran perversas y paganas. Pero a Salomón le pareció mucha gracia y comenzó a traer las hijas de los príncipes para casarse con ellas y para convertirlas en sus concubinas. Y llegó a tener un harén de 1000 mujeres.
¿Cuántos quisieran ser como Saúl? Le puedo garantizar que muchos. Le puedo garantizar. No tienen más mujeres porque el bolsillo no les da. Pero si tuvieran, las conseguiría. Se lo garantizo, hermano. Se lo profetizo, se lo declaro, se lo sello, se lo pacto si quiere. Porque así es el corazón, desgraciadamente, del hombre perverso sin Dios, ¿no? Sin Dios. Los hijos de Dios no hacen eso. Ni tienen esos pensamientos. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estamos hablando de qué? ¿Del amor? Hedonista. Mire, aunque Salomón comenzó con sabiduría, Salomón se entregó a las mujeres y se entregó a los placeres. ¿Y sabe a qué extremo vino a caer Salomón? A levantar templos para dioses paganos. ¿Sabían? Después de que Dios se le presentó en sueños y le habló y vio la majestad de Dios, para complacer a sus mujeres comenzó a edificar templos al dios Moloch, Astarte, Semiramis, Acera, etcétera, etcétera. Y Salomón pervirtió el reino de tal manera que el reino de Israel entró en un conflicto político tan impresionante que el pueblo de Israel se partió en dos, gracias al amor hedonista de Salomón. Por eso cuando usted lee la Biblia, el reino del sur y el reino del norte, eso se lo debemos a esta belleza que practicó la religión del amor hedonista. Otro ejemplo que encontramos: Sansón. Están Jueces. Sansón. ¿Cuántos quieren ser como Sansón? Sansón es una vergüenza, hermano. Sansón fue llamado como juez de la nación de Israel. Él debía estar puesto para juzgar a la nación de Israel. Y sobre Sansón se había decretado, pronunciado el voto nazareato. ¿Recuerdan? No podía acercarse a muerto, no podía coger nada muerto, no podía jamás en su vida tomar sidra, nada que lo embriagara, y debía dejar crecer su cabello. Ese era el voto del nazareato. Él lo sabía, él había sido consagrado para eso. Pero a nuestro amigo Sansón se dejó seducir. ¿Por qué? Por Dalila. ¿Por Dalila? Bueno, ¿Estás seguro? por los placeres. Dalila no fue la única. Esa fue la última, esa fue la más avispada. La que se quedó con la mitad de la pensión y con la mitad de la herencia. Esa fue la más avispada. Las otras fueron unas aparecidas. Este amigo Sansón comenzó a jugar. Dice la Biblia que Sansón tenía la habilidad de las adivinanzas, ¿recuerdan? ¿Han leído? Y él comenzó con sus amigos a jugar. Un león, 2 leones, 3 leones. Lean la historia, no se los voy a contar. Chismoso no soy, hermano. Tiene que usted averiguarlo por sí mismo. Y comenzaba a jugar. Y comenzaba a jugar con la fuerza. Y comenzó a engañar a sus mujeres y comenzó a engañar a Dalila. Amárreme, suélteme, cójame, quíteme. Y la otra ahí, hasta que llegó el momento en que le dijo la verdad. Le dijo la verdad y ahí cayó. El amor de Sansón fue traicionado, perdió su fuerza y terminó esclavizado por sus enemigos. Sansón terminó como un animal. Por si usted no sabía, en aquel entonces los molinos, ¿saben qué es un molino, no? Para moler, para dar vueltas, amarraban una mula o un caballo y ese pobre animal 8 o 9 horas ahí dando vueltas. Y los filisteos, Dalila le corta el cabello a Sansón y Dalila le dice: amor, 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 los filisteos contra ti, amor. ¿Usted qué pensó? Que Dalila... Y entonces Sansón se levantó pensando que esta vez sí iba a lograr vencer a los filisteos, y cuando se dio cuenta, No tenía la fuerza. a carachas, tenía las fuerzas de un niño de 1 año. Lo cogieron, lo llevaron preso, le sacaron los ojos y lo pusieron a moler como un animal. Yo me imagino
que ese hombre trabajaba 12, 14, 15 horas al día dándole vueltas al molino. ¿Cuánto tiempo? No sé. Y en ese tiempo en que Sansón le daba vueltas y vueltas y vueltas al molino, seguramente en ese proceso tan doloroso, por fin Sansón levantó los ojos al cielo y reconoció su pecado. Y por eso, al final de la vida de Sansón, Sansón le pide misericordia a Dios. Y mire, Sansón tenía solamente un propósito en su vida. ¿Cuál era? Acabar con los filisteos. Ese era su propósito. Por eso era feliz. Y no lo logró por su pecado, por su amor perverso. Y al final de su vida, ciego, sin ojos, sin cumplir el propósito como Dios lo había planteado, pide misericordia a Dios, pide que lo pongan debajo de las dos columnas del Coliseo, y Dios tiene misericordia de él, y Dios cumple su propósito. ¿Y cómo termina la vida de Sansón? Muerto con los filisteos. Gracias a que Sansón se dedicó a vivir y a practicar la religión del amor hedonista, amadores de los placeres, amadores de las vanidades. Otro personaje que encontramos en la Biblia es nuestro amigo el hijo pródigo. También dice la Biblia que él se dedicó a vivir de manera placentera. Ya usted conoce la historia, ¿sí o no? Sí. Bien. Tercer tipo de amor. ¿Recuerdan cuál era? El primero era el amor. Permisivo. Amor egoísta. Amadores de sí mismos. El segundo tipo de amor. Narcisista. El hedonista. Amadores de los placeres, el amor hedonista. El tercer tipo de amor es el amor permisivo. Es el amor permisivo. Uy, hermano, aquí sí. ¿Trajeron curitas? ¿Trajeron curitas? Aquí no tenemos botiquín en la iglesia. Pero aquí al lado venden curitas. Sí, porque voy a empezar a bolear piedra, hermano, como un desesperado. Pero envuelticas. Envuelticas en papel. No, así no es. Que no nos den Bolitas porque... Bien. Vamos a hablar del amor permisivo. Miren, el amor permisivo es quizás una de las perversiones más comunes del amor en las personas. Les repito, esta perversión del amor, este amor desdibujado, es quizás una de las más comunes en nosotros los seres humanos. Créanme que esto es para mí, porque cuando yo lo estaba preparando, la primer piedra la recibí yo. Afortunadamente ni me cortó ni me hizo chichón, pero yo ya recibí mi pedrado. El amor permisivo es una forma de afecto que, aunque bien intencionado, tiende a evitar el establecimiento de límites claros o la corrección de conductas perjudiciales. Le repito a los que les gusta escribir. El amor permisivo es una forma de efecto que, aunque bien intencionada, tiende a evitar el establecimiento de límites claros y la corrección de conductas perjudiciales. Se caracteriza por una actitud indulgente que prioriza la comodidad emocional del otro por encima de su crecimiento y de su responsabilidad. ¿Repitis? Vamos a ponerlo en velocidad 1K. El amor permisivo, dos puntos. El amor permisivo es una forma de afecto que, aunque bien intencionada, tiende a evitar el establecimiento de límites claros o la corrección de conductas perjudiciales. Ya voy a explicar eso que es. ¿Ya? ¿Vamos a mirar hasta ahí? Punto aparte. S con S mayúscula. Se caracteriza por una actitud indulgente que prioriza la comodidad emocional del otro por encima de su crecimiento o responsabilidad. Si se quedó con el bosquejo, bien.
Miremos las características del amor permisivo. El amor permisivo evita conflictos. El amor permisivo no pone límites. El amor permisivo sobreprotege emocionalmente. El amor permisivo tiene recompensas sin mérito. Y como le dije, el amor permisivo es el que más practicamos los seres humanos. Aunque el ser humano es egoísta, hedonista, amador de vanidades, el ser humano también practica un amor permisivo. El primero es evita el conflicto. Según el diccionario, prefiere no confrontar comportamientos inapropiados para mantener la armonía. Ahí fue donde tú, Daniel, tome para que yo supe el amor. Segundo, falta de límites. El amor permisivo no establece reglas claras, lo que puede generar confusión o dependencia. Yo recuerdo que en mi casa, si yo no llegaba a las 10, a las 10:01, hermano, el mundo se me convertía en una desgracia. Tengo una mamá que es una tatacoa completa. Y en ese entonces ya yo estaba estrenando celular. Ustedes se imaginarán una mamá cansada, con sueño, con ganas de ir a dormir y que el tipo no llega a las 10. Hermano, eso, hermano, no hay minuto que valga, hermano. Afortunadamente no había WhatsApp para que le mandara mensajes, hermano. Bien. Siguiente. Otra característica del amor permisivo es la sobreprotección emocional. Puede impedir que la otra persona enfrente consecuencias necesarias para su madurez. Es ese papá que le resuelve todos los problemas a los hijos. Esta semana mi hijo, voy a contar un testimonio. Esta semana tuvimos que enseñarle a mi hijo eso, a mi hijo chiquito. Hizo un negocio con el hermano. Entonces él tuvo una ganancia por una venta ocasional y una paga de impuestos en China. Y él sabía que tenía que devolverle al hermano una plata por el negocio que habían hecho. Bueno, mi hijo hace manillas para lo que les interesa, ¿sí? Él hace manillas. Mi hijo Abraham y Matías también sacó el mismo rumbo. Y no me pagan impuestos, ¿no? Pero bueno. Entonces Matías quiere vender manillas y le dio por ofrecer una manilla, la vendió, etcétera. Hicieron ahí un negocio y tenía que devolverle a Abraham 1,000 pesos. Y cuando Matías recibió la plata de la venta, el amor hedonista salió a flote. No, literal. Porque él vio la hamburguesa y dijo, el perro caliente dijo, él vio que de ese perro caliente salían mariposas, flores. Hermano, el perro le decía, ven, ven, ven. Y el pobre, ¿qué hizo? Fue. ¿Y qué hizo Matías? Se comió la ganancia y se tiró el plante. Entonces él llegó a la casa por la noche y todo contento por el logro. Papá, yo me imagino en su cabeza, ¿no? Trabajé, me pude comprar un perro caliente, no tuve que pedirle a usted. Pero tengo un problema, papi. Me gasté la plata de Abraham. Papi, tú me regalas los 2,000 pesos y yo, ¿cuál es 2,000? Son 2 manillas, 2,000. Y entonces yo le dije, no, es que yo no hago negocios, yo no hice negocios ni con usted ni con Abraham. Pues para mí 2,000 pesos, hermano, como para ustedes realmente hoy en día no valen mayor cosa. Cuando los tenemos, ¿no? Cuando no los tenemos, sí. Entonces tuve que decirle a Matías, ¿usted se los gastó? ¿Usted mira cómo los repone? Yo sé que nunca los van a poner y el hermano jamás se los va a cobrar, ¿sí? Pero tuvimos que ponerle límites y tuvimos que entre familia decirle, vendiste en 5,000, te ganaste 4,000, ¿qué es lo tuyo? 4,000, los 1,000 no son tuyos, ¿sí? 1,000 no significan nada, hermano, pero es el ejercicio de poner límites. Pero si yo entro en carcajadas, ¡ay, tan bonito! ¡Ay, tan bello! No, tome papito 2,000 y dígale a su hermano que no se muerdan, vaya a darle 2,000 más para que no lo humille. Entonces mañana él va a creer que va y compra un carro y me dice, papi, ¿me lo pagas? Listo.
¿Ya? ¿Entendieron el ejemplo? Mi hijo no es malo, es un niño que está creyendo y que está aprendiendo, ¿sí? Porque sus hijos son exactamente iguales. Usted también lo hizo, yo también lo hice. Bien. Sobreprotección emocional, ya lo vimos. La recompensa sin mérito. A menudo se otorgan favores o efectos sin que haya un esfuerzo o un aprendizaje detrás. ¿Son esos papás que premian al hijo? Por todo. Por todo. Si lavas la loza, te doy 2.000. A mí me deben como 5 millones. Y hoy me siguen debiendo en la casa porque a mí no me dicen, papi, amor, si lavas la loza te doy un picnic, y ni picos me dan, por lavar la loza. Pero hay papás que, si me traes una buena nota, te doy una hamburguesa. No, bueno, hay cosas que son obligación. Ahora podemos premiar a los hijos, sí, claro, pero al final del año. Él debe entender que debe sacar buenas notas porque es su responsabilidad. Punto. Y debe tender la cama porque es su responsabilidad, y debe lavar porque es su responsabilidad, etc. Pero hay papás que se convierten en darle premios a los hijos por todo. Entonces, el día que el papá no tiene plata, el hijo no hace nada. Ahora tenemos un ejemplo maravilloso y con esto voy terminando. No sé cuánto llevo predicando. ¿Cuánto llevo? ¿Llevo la cuenta? No tengo ni idea. Yo puse esto, pero ya estoy mal de hacer. Bien, me quedan 4 minutos para terminar. Primera de Samuel, capítulo 2, encontramos el mejor ejemplo de amor permisivo. Quiero dedicarme más a este tiempo. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Léalo todos. Esta es la historia de un juez y de un sacerdote, Elí. El sacerdote, Elí. Y el sacerdote Elí tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Finnes. Y sus 2 hijos eran también sacerdotes. Y si usted puede leer, o lea, no lea porque ya no tengo tiempo de leer tantos versículos. La Biblia dice que los hijos de Elí servían en el templo y eran un poquito precoces. Seguramente, mire hermano, voy a ser muy franco y muy sincero, no quiero que suene orgulloso. Cuando uno está delante del altar y cuando uno es músico, así usted sea el tipo más feo del mundo, va a tener viejas que van a estar detrás de uno colgando. Quieren estar con uno, porque eso es lo que hace la fama, ¿sí? La mía se fijó realmente en quién soy, no era por ser músico. Ella sí vio realmente mi belleza interior. Bien. Pero es la verdad, hermano. Es la verdad. Yo lo viví en tantos años de músico, de viajar por muchos lugares. Hermano, si algo tenía uno era seguidoras. Seguidoras, ¿sí? Y a mí me llegaron a invitar alguna vez a quedarme a solas con una chica en la Plata Huila. Me montó una perseguidora terrible, ¿sí? En fin. Así que estos 2 muchachos, Ofnis y Finnes, yo me imagino que experimentaron lo mismo, ¿sí? Las chicas estaban anonadadas, impresionadas, porque se querían casar con el sacerdote. Casarse con el sacerdote debe ser lo máximo. Yo crecí en una cultura evangélica donde casarse con el líder de alabanza, casarse con el líder de presidente de jóvenes, y casarse con la profesora de escuela dominical, y casarse con el líder de danza, hermano, el que cumplía ese sueño, la sacaba del estadio. O sea que mi esposa y yo la sacamos del estadio. Así crecimos nosotros. Y yo imagino que a Ofnis y Finnes les pasó lo mismo. Y Ofnis y Finnes empezaron a abusar de su posición. Y dice la Biblia que Ofnis y Finnes le picaban el ojo a las muchachas que se hacían a la entrada del templo. Y papaya puesta, se convirtieron en máquinas sexuales. Y comenzaron a tener relaciones sexuales con las chicas que llegaban a la puerta del templo. Eran los sacerdotes. ¿Qué más hacían estos tipos? Había una ley que los sacerdotes merecían sueldo. ¿Sabían eso, que el sacerdote merece sueldo?
Gracias por su amén. Y entonces está en la Biblia, no se preocupe. Y entonces los sacerdotes de vez en cuando o cada tiempo traían carne y la comenzaban a cocinar. Y el sacerdote tenía derecho de sacar carne para su familia y comer, y tenían un garfio, un gancho como así, más o menos, un gancho, y el sacerdote metía el garfio en la olla y lo que sacara era para él, como le fuera, hermano. Si sacaba harto le iba bien, si tenía mala mano, pero era lo que sacaba. Era la ley que había. ¿Y qué hacían los hijos de Elí? Lo contrario. Ellos iban y escogían los pedazos más grandes y le decían al otro sacerdote que servía, porque era un sacerdote, le decía: si usted no me deja, yo lo hago a las malas. Y sacaban los mejores pedazos para engordarse. Lea el capítulo que ahí está. Ahora, lo más triste no es lo que hacía, bueno, sí, también es triste, pero lo más tremendo era lo que hacía Elí. Capítulo 3 de Segunda de Samuel. Lo más triste era que Samuel veía lo que sus hijos hacían y Elí veía lo que sus hijos hacían y Elí no hacía nada. Fue un padre permisivo. Le pregunto, ¿hoy habemos padres permisivos? ¿Por no ver al hijo bravo? ¿Para que el niño no se ponga bravo? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué nuestra sociedad, por qué los jóvenes están hoy como están? ¿Qué es la respuesta? Porque los padres practican el perverso amor de la permisibilidad. Salga a las 11 de la noche por la calle, ¿no? ¿Qué hace una niña de 13 años en la calle, rodeada de 4, 5, 6, 7 muchachos de 18, 19 años? ¿Me puede usted decir qué hace una niña a esa hora por la calle? ¿Qué hace un adolescente de 15 años por la calle a las 9, 10 de la noche? No se está ocupando la leche y los huevos para otro día, porque esos sí no son capaces de hacerlo. Y luego habla uno con las mamás, porque recuerden que yo fui capellán en un colegio y tenía que enfrentar todos esos casos. Ay, pero es que la niña se pone brava. ¿Qué hago, capellán? La niña me dijo que si no se mata. Yo le dije: acompáñenla. Ay, claro. A ver si siento que lo va a hacer. Bueno, algunos tan osados que lo hacen. Pero el papá se deja, o nos dejamos manipular por ese monstruo que se pone rojo, verde, morado, ¿sí? Y terminamos cediendo a un capricho. Y es lo que dice la palabra del Señor. Lea el versículo 12 y 14 de Segunda de Samuel. 12 a 14. Segunda de Samuel, lea, si vamos a leer del 12 al 14. Sí, es que creo que me confundí, perdónenme un segundo. Segunda de Samuel. Perdónenme. Que me perdonen. Es el capítulo 3. Es que el 12 y el 3 deben leerlo. Segunda de Samuel capítulo 2 y segunda de Samuel capítulo 3. Pero no voy a leer más versículos porque ya tengo que ¿También todo? terminar. Sí. ¿Leerlo todo? Dime. ¿Aquí? Segunda de Samuel capítulo 2, segundo de Samuel capítulo 3. Vamos a leer segunda de Samuel capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. ¿Listo? Ay, hermanas, pero a ver. Bien. Segundo libro de Samuel capítulo 2. Listo. Ahora vamos a leer segundo libro de Samuel capítulo 3, versículos 12 al 14. Deben leer en su casa los dos capítulos. ¿Capichi? No va a ser permisivo aquí. Bien. ¿Listo, hermano? ¿Usted entiende lo que es un padre permisivo? Yo creo que todos lo entendemos, ¿cierto?
¿Cuántos pecados hemos cometido por hacerlo? Hemos, por eso digo la palabra hemos, muchos. Y creemos, miren aquí, mírenme por favor, soporten la mirada un momentico. Creemos que por complacer los caprichos de nuestros hijos, eso es amor. Eso no es amor. Eso es una perversión del amor. Es que mi niño se fue a tomar y llega a la 1 de la mañana borracho. Y como yo lo amo tanto, le abro la puerta, le tengo caldito, le limpio el vómito, y si deja la cama vuelta nada, yo se la que yo lo amo. No, hermano, eso no es amor. Eso es una perversión del amor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ay, es que la niña o el niño se está quedando con la novia. No, eso no es amor. Perdónenme. Eso es perversión del amor. ¿Estamos o no estamos? Yo sé que a los hijos no les va a gustar, pero... Y a veces somos como Elí, que por no discutir, por no ver una cara morada, una cara roja, nos quedamos callados, diciendo, es que yo estoy apoyando a mi hijo, yo estoy apoyando a mi hija, y lo que estoy haciendo es alcahueteando el pecado. Y cuando se alcahuetea el pecado, escuche las consecuencias. Escuche las consecuencias. ¿Estamos? Véalo. Mire, Dios no llamó a los hijos, Dios no llamó a Ofni y Finnes. Dios no los llamó a ellos. ¿A quién llamó? Al responsable. Qué tremendo. A nosotros los padres nos va a llamar Dios y va a decir, venga, don Daniel, tenemos que arreglar cuentas. Yo no sé cómo vaya yo a parar ese día. Aquel día, está hablando un profeta Samuel, profetizándole a Elí. Aquel día, yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí sabía que sus hijos se acostaban con las señoritas. Elí sabía que los hijos se robaban la carne, el diezmo. Elí lo sabía. Sigamos leyendo. ¿Dónde vamos? 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Estorbado. Los padres, ¿cómo tenemos que volvernos? Estorbos. Hermano, estórpele a su hijo toda la vida que pueda, en el muy buen sentido de la palabra, por supuesto. Mi esposa y yo tenemos un lema en la casa: a nuestra casa el pecado no entra, y al que le guste bien y al que no, se puede quedar afuera pagando arriba. No, en serio, hermano. Y mi hijo lo sabe, el chiquitico también lo sabe. Por lo menos en el primer piso el pecado no entra. Y en el segundo, tampoco. Tanto es que cuando nos vamos a dar cuentas con la familia, a mi suegra le decimos, le prohibimos entrar hombres a la casa. Está prohibido que esa señora entre hombres a la casa. Porque el pecado en mi casa no entra. Punto. Punto. Y si yo entro con pecado, mi esposa me tendrá que decir, no entra. Aquí el pecado no entra. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¿Usted entiende lo que está leyendo? ¿Usted entiende eso? No había perdón
para la familia de Elí. ¿Será grave el perverso amor de la alcahuetería? ¿Será grave? Por lo menos Elí tuvo que comer ese juicio. Sigamos leyendo. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y no solamente Dios le dijo eso, Dios le dijo a Elí, Dios había dicho que sus hijos morirían, ya lo sentenció. Dios le dijo a Elí dos cosas. Era familia sacerdotal, y Dios le dijo a Elí, sus descendientes, por causa de su pecado, Elí, por causa de su alcahuetería, sus descendientes vendrán y se arrodillarán y se postrarán ante los sacerdotes para que los dejen trabajar aunque sea un día para poder comer. Y no solamente le dijo eso, Dios le dijo a Elí, en tu descendencia nadie será viejo. Y la descendencia de Elí desapareció de la faz de la tierra. ¿Quién fue el culpable? ¿Sus hijos o Elí? Elí. Porque si no les él dice que no les tocó. Que el Señor nos guarde, iglesia, y nos ayude de estar practicando estos tipos de amores perversos. Amén. Amén. Amén o no amén. Amén. Diga al Espíritu Santo, muéstrame si yo soy un padre permisivo. Y seguramente Dios va a decir, te acabas de dar cuenta de eso. O me di cuenta mucho. Y en Toba, y no solamente eso es para los padres, eso es para todos en la vida diaria. Todo lo que usted le permita a su carne, todo lo que usted le permita a sus amigos, todo lo que usted le permita a sus conocidos, va a traer consecuencias. Amén. ¿Estamos? Amén. Cuando usted a su amiguita del colegio y la universidad le alcahuetea el desorden, el pecado, ahí tiene las consecuencias. Ay, es que yo soy la mejor amiga. No. Qué pena con usted. Qué pena, pero eso es un amor, sí, pero es un amor pervertido. Amén. Incline su rostro, por favor.